Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia de un hombre que está en la redacción del diario Clarín, en América, y que es un periodista joven que trabaja intensamente, que informan, los que analizan y de los que emiten opinión. Y en ese aspecto, digo yo que en estos días, donde hay tantos candidatos, han comenzado a realizarse algunas encuestas, que yo creo que son prematuras todavía, pero que a veces, de alguna manera, ubican a determinados sectores en la posición que tienen. Por ejemplo, hoy, Maragmen, en tu diario, me refiero a Ignacio Ortelli, que es un hombre joven, pero que trabaja intensamente. Por eso, primero te agradezco, querido Ignacio, que estés hoy en Corriente de Pensamiento. No, por favor, el gusto es mío, Pocho. Gracias por la convocatoria. Al contrario, de la gente joven uno sigue aprendiendo y trata de aprender en la medida que es posible. Yo decía que hay encuestas, querido Nacho, no sé cómo las ves, si son prematuras, si no, y hay muchos candidatos. Lo que yo te pregunto, primero de todo a vos, que sos un hombre joven, es si realmente hay un proyecto de país que, si alguno de los que son candidatos llegase a la función para la cual se están postulando, van a tener un plan de acción y un equipo de trabajo, o estamos improvisando nuevamente, como nos ha pasado en muchos años a esta parte. Eso le pregunto a un hombre joven. Sí, Pocho, yo creo lo primero importante marcar respecto a las encuestas, más allá de si son prematuras o no, es que miden imagen, no están midiendo la posibilidad de voto, están evaluando la imagen, no son encuestas que aquellos que responden estén diciendo voy a votar a este como candidato a presidente. Todavía los candidatos no están designados, no están oficializados, tanto en el oficialismo como en la oposición. No hay una candidatura única, con lo cual todo lo que se puede llegar a concluir respecto a cada candidato es imagen y eventualmente, si son o no candidatos, la posibilidad de un electorado más empático con ese candidato. Pero todavía no hay una candidatura dirimida, y es más, hay tanto en el oficialismo como en la oposición una interna brutal que lo que está generando es una división de ese posible electorado muy importante. La figura de Javier Milei tal vez sea el único dirigente que ya se sabe de antemano que va a ser candidato a presidente. En el oficialismo no se sabe si Alberto Fernández va a poder ir por la reelección, si Cristina lo va a dejar ir por la reelección, si va a ser misma candidata Cristina Kirchner en el Frente de Todos. Y en Juntos por el Cambio, primero, en el PRO no está definido si Macri va a intentar volver al poder, y por otro lado, la interna radical está al rojo vivo, tanto Gerardo Morales como Facundo Manes, como Alfredo Cornejo, son candidatos presidenciales, con lo cual te diría, Pocho, lo primero que están midiendo las encuestas ahora a priori son imagen, todo lo demás no está definido. Claro, escúchame, querido Ignacio, la encuesta de Management de hoy habla de el oficialismo que le da 27,3. Sí. Pero no dice quién es el candidato. Claro. Después está Juntos para el Cambio, que tampoco nominan a quién va a ser el candidato. Hablan del 26,3 o 4, sí. Creo. Y después Milei, Esper, etcétera, el ultraliberalismo que habla de 22 y pico. Sí. Y esto creo que está sucediendo hasta este momento. Lo pienso yo, querido Nacho, que antes que pensar en candidatura tenemos que ver si hay un único proyecto de todos los que tienen que ser candidatos.
Porque si no tenemos proyectos pensando en el mediano y largo plazo, vamos a volver a improvisar. Y yo digo otra cosa. Sé también que Miguel Pichetto se quiere postular como candidato, creo que es por el periodismo federal, o yo he recibido acá invitaciones incluso. Y digo más, me decía el otro día que el senador Lustó, si obtiene 6 distritos, con lo cual pasa también a tener prácticamente personalidad, pero dentro del radicalismo, este movimiento que él está sosteniendo, ¿cómo se llama? Vos podés recordar. Evolución. Yo pienso que la gente lo que quiere es, fundamentalmente, que pensemos qué vamos a hacer en educación, qué vamos a hacer en salud, qué vamos a hacer en política internacional y en economía, por supuesto. Pero no podemos ceñirnos a hablar solamente de temas económicos. Tiene que ser un proyecto de país en serio. Y acá a veces nos apresuramos, yo siempre digo, a adelantar candidaturas, a creernos los dueños de la verdad, cuando tenemos que tener 3 cosas: la humildad, un buen equipo y conocerlos. Exactamente. No hay un proyecto de país claro todavía en ninguno de los dos sectores. Fíjate que la interna del Frente de Todos surge desde ese problema, desde una diferencia del rumbo de no solamente económico, sino también el rumbo internacional que le da este gobierno respecto al que quisiera el kirchnerismo, y por otro lado en Juntos por el Cambio lo mismo, un sector más duro, vinculado a los halcones, a Mauricio Macri, a Patricia Bullrich, y por otro lado las palomas de Horacio Rodríguez Larreta, de María Eugenia Vidal, de los radicales, que no quieren lo mismo. Entonces, como vos bien decís, no está plasmado todavía el proyecto de país que quiere cada sector, y es ahí, me parece, donde Milei más votantes pesca, porque es en esa desilusión, en ese electorado decepcionado y sin ningún tipo de precisiones que él, con un mensaje claro, sencillo y tal vez en muchos casos vinculado a un populismo de derecha, un populismo liberal, termina captando electores. Fíjate, Nacho, yo el otro día leía la postura del radicalismo, que como que se oponía terminantemente a la candidatura de Milei. Yo creo, sin defender a uno ni a otro, ni hacer una discusión personalista, yo pienso que acá tenemos que otorgar libertad a todos los que se quieran presentar. Yo pienso que esto va en contra de lo que establece la Constitución. Yo pienso que todo ciudadano argentino que reúna las condiciones previstas por nuestra Carta Magna puede ser candidato si lo quiere. Eso depende de cada uno. Yo pienso que la libertad es una cosa que no tiene ninguna limitación, para que los que reúnan las condiciones que establece la Carta Magna puedan participar en política, puedan presentarse. Y yo pienso también que no termina allí la cuestión. Tenemos que pensar en la inflación que tenemos, pero tenemos que pensar que 5 millones de argentinos cobran 32.000 pesos, son los jubilados. Y pienso también, además, que hay un 47% de pobreza en este momento. Pero no es imputable a determinado gobierno. Yo pienso que nuestra obligación, yo asumo la responsabilidad que me toca, hemos cometido errores y yo los cometo, y la dirigencia política está muy, muy mal en cuanto a su prestigio, en cuanto a la consideración pública. Entonces, yo dije el otro día, y lo repito siempre, que el camino que estamos transitando no es el que conviene. Yo pienso que acá tenemos que plantear que haya diálogo, que gente, más que interesarnos de dónde viene, nos tenemos que preocupar para dónde vamos, y tenemos que pensar en el futuro. Yo decía el otro día que un proyecto de mediano y largo plazo, a lo mejor en el 2040, 2031 no va a estar más, pero tenemos que marcar
lo que pensamos y lo que queremos con autenticidad, con sinceridad y pensando en los seres humanos, que puedan vivir con dignidad. Y el país en este momento carece de la confianza internacional. Y yo pienso que por eso la política internacional es de enorme trascendencia, de gran importancia y la coherencia sobre todo. Así que ahí estamos. Y agrego una cosa más. Yo digo siempre que tenemos que terminar con la enorme cantidad de boletas en determinados lugares. Y tenemos que uniformar en todos los sectores de nuestro querido país que haya boleta única. Y yo agrego algo más. Yo digo que la Cámara Nacional Electoral y no los ministerios del Interior, que están circunstancialmente, tienen que ser los que organicen y controlen los procesos electorales. ¿Vieron? Totalmente. La Cámara Electoral es quien debe organizar todo el proceso, todo, incluso el recuento provisorio, que es el primer pantallazo que tiene la gente, la sociedad sobre una elección. Es cierto que no ha habido en las últimas elecciones, afortunadamente, ningún tipo de grave irregularidad. Ha habido denuncias mediáticas que después no trascendieron en la justicia, que no avanzaron. No ha habido grandes inconvenientes respecto a eso, pero sí dotaría de mayor transparencia, independencia y garantizaría que no haya el día de la elección ningún tipo de circunstancia indebida, ni obviamente que le quite valor y que le quite mérito a quien gane. Es muy importante que quien llegue, más allá del sector o el color político, tenga una capacidad de poder llevar adelante distintas iniciativas para llevar a la Argentina a un rumbo. Después, obviamente, será la Argentina, el ciudadano, el que decida a qué rumbo o qué sector político lo logra convencer. A priori, obviamente, hay un fuerte mensaje contra el gobierno nacional en la última elección, en las legislativas, que hace pensar que un armado opositor, si es abierto, si es generoso, si es plural, si es amplio, puede tener posibilidades altas de triunfar. Pero obviamente todavía no está dicha la última palabra, queda un año y poco más de gestión. Después todos sabemos, Pocho, que el último semestre previo a la elección se paraliza toda la gestión, se ponen todos los focos sobre lo que es la campaña electoral y obviamente ya hay menos margen, pero mientras haya posibilidades de revertir desde la gestión, el oficialismo va a intentarlo. Después hay que ver con quiénes, ¿no? Cristina Kirchner se muestra con Coqui Capitanich, un presidenciable, va a recibir un premio honoris causa. Eso es un mensaje claramente en la interna hacia Alberto Fernández diciendo: tengo otro delfín o puedo llegar a elegir otro delfín que no seas vos. Y obviamente Alberto Fernández, que no va a dejar la posibilidad de ser reelecto o de intentar ir por la reelección si llega a mejorar la gestión. Los números de la gestión de Alberto Fernández hoy son muy bajos, son muy malos y no marcaría que tenga grandes chances de poder hacerlo, pero obviamente nunca hay que subestimar a los fierros de la gestión, ¿no? La posibilidad de, desde la gestión, posicionarse electoralmente. Mirá, Nacho, hay otra cuestión para mí. Primero, que la división de poderes sea una realidad. Tenemos el Poder Judicial, algunos ya están hablando de incrementar el número de miembros. Hoy he leído un editorial con el cual coincido, porque yo me acuerdo cuando me tocó representar a mi provincia en el Senado, cuando se llevó de 5 a 9 miembros, yo me opuse tenazmente. Y ahora estamos con 5, pero queremos volver a incrementar. Porque yo creo que eso no le viene bien al Poder Judicial, a la justicia, mejor dicho, a nuestros ciudadanos. Y lo otro que quiero significar es que también vi, no sé en qué lugar, el Parlamento ha tenido una falta de actividad inédita. Creo que una sola ley en todo este tiempo. Entonces, eso hace que la gente diga que todos cometemos en un juego, que somos culpables.
Y yo acepto que me equivoqué muchas veces, pero creo que a veces es necesario tener la humildad para enmendar los errores que cometemos. Y otra cosa, Nacho, que quiero agregar, es que los órganos de control no funcionan. Están intervenidos todos los entes, cuando yo creo que lo más importante es que funcionen regularmente para evitar que haya suspicacia con respecto a las facultades extraordinarias que se le ofrece a los interventores. Y tener el defensor del pueblo, que hablamos varias veces ya, que hace 12 años que no existe defensor del pueblo, y una misión del Poder Legislativo de designarlo a los al defensor del pueblo, que lo establece la Constitución, que lo dice claramente. Lo mismo que ahora se está hablando mucho, y te dejo para que vos te explayes después, con respecto al Consejo de la Magistratura. Creo que es positivo que esto vaya ocurriendo, normalizándose, pero el 114 de la Constitución habla de equilibrio. Yo creo que lo más importante es que haya 20 miembros allí, presididos por nombre de la Corte. De todas maneras, yo dejo, porque si no, no va a poder expresarte vos, y paro acá mi análisis para que continúe en otras circunstancias. No, Pocho, respecto a la Corte y al Consejo de la Magistratura, me parece que está atado todo por, cortado todo por la misma tijera, la tijera de Cristina Kirchner. La necesidad o el intento de ampliar la Corte tiene o explica su preocupación por las causas judiciales en su contra, quiere condicionar al Poder Judicial. El Consejo de la Magistratura, el proyecto que ella busca reformar en la Cámara de Diputados, que ya pasó por el Senado y que busca convertir en ley en la Cámara de Diputados, tiene que ver con eso, con condicionar, con enviar un mensaje a los jueces diciéndoles: guarda con lo que están por juzgar porque yo puedo luego decidir sobre ustedes. Y me parece que eso va en la misma sintonía. El Congreso, vos lo conocés muy bien, lo conocés mucho mejor que yo, Pocho, no ha funcionado en todo el año, ha sesionado y ha convertido en ley una sola ley en este año, en lo que va del año, que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que era un acuerdo imprescindible e imposible de ignorar, con lo cual el presidente Alberto Fernández instruyó al oficialismo a que sesione. En la oposición también hubo coincidencia que había que aprobarlo y por eso se dio esta grieta que atraviesa los dos frentes, ¿no? No se sesiona porque no hay quórum. No hay quórum no solamente para las leyes que el oficialismo impulsa, sino para acuerdos políticos entre el oficialismo y la oposición, porque ¿con quién negocia el opositor? ¿Con qué oficialismo? ¿Con el de Sergio Massa o con el de Máximo Kirchner? ¿Con quién negocia en todo caso en la Cámara Alta Cristina Kirchner? ¿Negocia con el PRO o con los radicales? Bueno, está todo muy difícil, eso entorpece el debate parlamentario, pero es cierto, como decís, hace falta grandeza para acordar, para sentarse y generar consensos. Si no se ponen de acuerdo en lo más importante, al menos en cuestiones que puedan resolverle la vida a la gente, hay leyes muy importantes que están paralizadas por esta grieta de la que vos hablás. Mirá, Nacho, a mí me tocó estar varios años, hasta el 2001, como senador por mi provincia. Y bueno, conozco bien, sí. No sé si habré cometido errores seguramente, pero tengo una enorme tranquilidad espiritual de que hicimos todo lo posible por buscar soluciones con leyes importantes, pero no me creo el dueño de la verdad. Yo creo que ese otro problema que tenemos, que cuando llegamos a la función no cumplimos lo que dijimos en la campaña. Y el otro tema, el del consejo, a mí me tocó el segundo consejo, donde había académicos, donde había jueces, había legisladores. Me tocó ser presidente de la Comisión de Disciplina un tiempo. Y reconozco que el doctor Geminiani, el doctor Quiroga a la vez, eran catedráticos, eran académicos con gran prestigio, con gran seriedad. Y yo digo siempre, también habían legisladores y jueces sumamente capaces. El doctor Orio, por ejemplo, era un hombre que representaba al conocimiento profundo del derecho. Yo pienso, en síntesis, nos queda 3 minutos, pero lo que yo pienso, te digo a vos con franqueza, con sinceridad, a los televidentes,
Creo que tenemos que hacer ese examen de conciencia y lo repito siempre. Es decir, que todos nos equivocamos y comencemos a hacer mejor las cosas, a estudiar los temas y a sentir lo que realmente necesitamos hacer para cumplir con los 45 millones de argentinos. Por encima de los partidos, por encima de los sectores, teniendo un proyecto país que merezca ser vivido. Te dejo a vos, que te quedan 2 minutos y medio para poder expresar. Sí, totalmente, Pocho. Me parece que la clase política, si hay algo que tiene que aprender en estos últimos 2 años después de la pandemia, fue que la gente se cansó, que la gente está harta, que la gente no soporta más la omnipotencia y la falta de autocrítica de la clase política, y que ahí está, me parece, la herramienta, justamente en el mensaje de la gente está la herramienta para lo que viene en las elecciones. El que mejor sepa interpretar ese mensaje de autocrítica, de mea culpa, de grandeza, va a poder obviamente interpelar a más sectores y seguramente va a ser el que logre imponerse en la elección. Ya la gente demostró en 2019, cuando se cansó de Macri, le dijo: 4 años en el gobierno, no cambiaste las cosas, te vas. A los 2 años, el Frente de Todos, después de haber ganado por un triunfo muy contundente, la gente le dijo: me cansaste, no te voy a permitir que avances sobre mis libertades. Ahora, de cara a 2023, me parece que está abierto eso. Quien interpele mejor el mensaje en ese momento que quiera dar la gente, va a poder imponerse. Y obviamente, si se siguen peleando, ese me parece que no es el camino, tanto en el oficialismo como en la oposición. Porque ahí sí se corre el riesgo de que tanto los extremos de izquierda o extremos de derecha saquen provecho y obviamente corran de escena a los partidos tradicionales. Bueno, veremos, está todo abierto, Pocho. Sigamos analizando y discutiendo, y aclaro que no estoy haciendo ninguna publicidad, porque yo no tengo ningún interés en cargos públicos. Yo creo que he cumplido. Me consta. Y soy un agradecido a la gente que apoyó, y mi obligación ahora es tratar de retribuir de alguna manera con este diálogo, con esta charla, con este análisis de las cuestiones, tratar de aportar lo mejor que uno pueda de cada cosa. Yo te agradezco mucho, Nacho. Te mando un gran abrazo y te deseo mucha suerte. Te agradezco yo, el agradecido soy yo por este espacio, y bueno, a seguir pensando y a seguir trazando las corrientes de ideas, José. Muchas gracias, mucha suerte. Un gran abrazo. Saludos a la tía Alicia. Muchísimas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Estaba oscuro, en una estación de servicio en medio de la nada. Le da las llaves al playero y le dice: llénalo. Especial. Los números en el surtidor comenzaron a descontrolarse. 2.000, 3.000, 3.900. Redondeo en 4.000. Su mano se dirigió a la billetera. No estaba ahí. Decime que tenía la app Galicia para pagar escaneando cualquier QR. Sí. Afortunadamente recordó que se había bajado la app Galicia en el celular. Galicia. Mujer bonita es la que lucha. Mujer bonita es la que emprende. Mujer bonita es la que acompaña tus sueños y esperanzas. Mujer bonita es la que busca seguir creciendo. Es la que cura. Es la que cuida. Es la que no afloja. Es la que no baja los brazos. Es la que sigue para adelante. Mujer bonita somos todas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte!
me quedan pocos segundos para, en primer lugar, agradecer a un hombre joven que está en distintos medios y que escribe, informa y también está en los medios como la radio y la televisión, el amigo Nacho Ortelli. Yo simplemente quiero decir que cómo es posible que sigamos enfrentándonos los argentinos por cuestiones políticas, por cuestiones de ventajas personales, por decir una cosa y hacer otra, por no cumplir los compromisos que asumimos. Entonces pienso que ha llegado el momento, a un año y pico de esta elección, de no nos preocupemos tanto en candidaturas, que son lógicas que se puedan plantear, sino que pensemos con grandeza, con seriedad, con absoluta responsabilidad, que es nuestra obligación pensar primero de todo en cómo se maneja un país, qué tenemos que hacer para cumplir con los 45 millones de argentinos. Que Dios así lo permita. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.